Todo imperio se erige sobre un campo de batalla, pero la historia que vamos a contar no es la de un rey o un general. Es la historia de un muchacho insignificante, un duelo improbable que no solo decidió la suerte de dos ejércitos, sino que forjó el alma de una nación, y cuyo eco, 2 milenios después, sigue resonando en cada lucha personal contra lo inabarcable. Así comienza la leyenda del pastor y el gigante. Este es el mundo de David, el hijo menor de Isaí, de la pequeña ciudad de Belén de Judá. Un mundo de silencio y soledad, donde su única compañía son las bestias. Sus hermanos mayores han marchado a la guerra, buscando gloria bajo el mando del rey Saúl. Pero David no es un guerrero, es un pastor. Mientras los hombres se preparan para la batalla, él entrena en el arte más antiguo, la vigilancia. Es aquí, en esta quietud, donde forja el arma que lo hará inmortal. La honda no era un juguete. En la antigua Israel era un arma mortífera y precisa, la artillería del hombre pobre. Mientras cuida sus ovejas, David desarrolla una puntería casi sobrehumana. Para él, cada lobo, cada león que intenta robar su rebaño, es una sesión de práctica, una prueba de fe. Esta tierra es un contexto histórico de constante amenaza. Los depredadores son una realidad cotidiana, y David se convierte en un protector feroz, templado por la necesidad. Para el Israel incipiente de Saúl, solo había un enemigo existencial: los filisteos. No eran una tribu menor, eran una civilización avanzada. Habían dominado la metalurgia del hierro, mientras los israelitas aún usaban el bronce. Sus ciudades-estado, Gat, Ascalón, Gaza, dominaban la costa, y su ejército era profesional, despiadado, y crucialmente, estaban mejor equipados. Para los israelitas, esta disparidad tecnológica era una condena. La guerra se había estancado. Las noticias que llegaban del campo de batalla eran sombrías. Los 3 hermanos mayores de David, Eliab, Abinadab y Sama, estaban en el frente. Una mañana, Isaí le encomienda la misión que cambiaría su vida: llevar provisiones, pan, grano tostado y 10 quesos de leche a los oficiales del campamento, y de paso, traer noticias de sus hermanos. Una misión doméstica, en apariencia sencilla, que lo llevaría al corazón del conflicto. Al llegar al campamento, David percibe el verdadero estado de su gente. No hay fervor, no hay gritos de batalla, solo inmovilidad y miedo. Los guerreros de Saúl están atrincherados, paralizados. Han estado en esta situación por 40 días, un ciclo interminable de terror psicológico. El aire apesta a sudor, polvo y la frustración de la inacción. Y allí estaba él, Goliat de Gat. No era solo un hombre grande, era una máquina de guerra, una fortaleza ambulante. La fuente histórica lo describe como un Ish ha-benayim, el hombre del medio, el campeón del duelo. Con cada paso que daba en el valle, la tierra temblaba. Un rugido, no humano, sino animal, rasga el silencio. Este no era un desafío de valor, era una jugada maestra de la guerra psicológica. Al proponer un combate singular, Goliat evitaba una masacre para los filisteos y garantizaba una victoria incruenta. Pero para Saúl y su ejército significaba la rendición total. La parálisis era absoluta. El gran campeón, el más valiente de Israel, no aparecía. La reacción de David, para los que viven con el miedo, es una ofensa. Eliab, el primogénito, un hombre consumido por la vergüenza de la inacción, arde en cólera. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. La humillación familiar es palpable. David no ha venido a luchar, ha venido a presenciar su fracaso. Pero la respuesta del muchacho es simple y decisiva. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto una simple pregunta? El corazón de David no está movido por el oro o la realeza, sino por el ultraje. Para él, el gigante no solo desafía a Saúl o a Israel, desafía a Yahvé, el Dios de Israel. ¿Quién es este incircunciso filisteo
para insultar a los ejércitos del Dios viviente. La indignación del pastor se convierte en convicción. Saúl, el rey ungido, el elegido de Dios, ha fracasado en su tarea de liderazgo. Ve al joven y se burla, no por maldad, sino por desesperación. No podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero David no se inmuta. Es en esta tienda donde el pastor pronuncia el primer gran discurso que le da su lugar en la historia, un recuento de sus humildes triunfos en el campo. David no ofrece bravuconería, ofrece testimonio. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo golpeaba y lo libraba de su boca. El Eterno, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Es la lógica simple y poderosa de un hombre que ha aprendido a depender únicamente de su fe y de su habilidad. El plan de Saúl era el plan del mundo, enfrentar el poder con más poder. Pero la pesada armadura del rey, la tecnología obsoleta del bronce, era inútil para el pastor. David se la quita. No es solo un rechazo a la armadura, es un rechazo a la estrategia del miedo, a la guerra convencional. David elegirá su propio campo de batalla, su propia arma. Se preparó no con una espada, sino con la humildad del pastor. La piedra lisa, perfectamente pulida por el arroyo. 5. Sabe que solo necesita una, pero la previsión de un pastor es absoluta. Elige el movimiento sobre la masa, la velocidad sobre la fuerza. Esta es la primera lección de la historia. La ventaja del desvalido no radica en imitar al gigante, sino en redefinir el juego. Ha llegado el momento del duelo más famoso de la historia. David, el pastor, el poeta, se enfrenta al epítome de la fuerza militar. La distancia entre ellos se acorta. El mundo se ha reducido a este muchacho, este gigante, y el destino de dos pueblos que pende de un hilo de cuero trenzado. Goliat se siente insultado por la visión de su oponente. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? El gigante maldice a David por sus dioses filisteos, prometiendo entregar su carne a las aves y a las bestias del campo. Pero David no tiene miedo, solo una verdad absoluta que proclamar. La respuesta de David no fue un grito de guerra, sino un himno de fe. Pero antes de que el joven pudiera siquiera terminar su declaración, Goliat comenzó a moverse. El miedo es una losa, un peso que inmoviliza a ejércitos enteros. Durante 40 días, el temor de Goliat había paralizado a Israel. Pero el joven David, desprovisto de miedo, estaba a punto de demostrar que el tamaño no es destino, y que la estrategia, la habilidad y la fe pueden convertir lo inevitable en lo imposible. El valle de Ela, testigo de la parálisis, se preparaba para ser el escenario de una transformación total. El rugido de Goliat prometía aniquilación. Pero David no huyó. Se quedó quieto, enarbolando un tipo de valentía que el gigante, acostumbrado a los cobardes, no podía comprender. El pastor responde al insulto con una convicción que es casi un cántico. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. La fuerza bruta, sin velocidad, es fácilmente neutralizable. Goliat, confiado en su masa, no esperaba la táctica de un combatiente ligero. Su armadura, su mayor protección, era ahora su mayor desventaja, ralentizándolo. David, ligero como un gato, ha convertido el duelo en un enfrentamiento de velocidad contra masa. El gigante no puede girar su pesada cabeza tan rápido como el pastor puede moverse. La física al servicio de la fe. Los historiadores militares calculan que una onda manejada por un experto podía lanzar un proyectil a más de 100 kilómetros por hora, con una energía cinética capaz de romper huesos. Y David era un experto, forjado en la soledad. Su objetivo no era el pecho blindado, sino la única vulnerabilidad. La pequeña sección de la frente de Goliat,
que quedaba expuesta entre el yelmo y el puente de su nariz. La batalla duró segundos. El coloso de hierro y bronce, el terror de Israel, yacía inerte. Goliat no cayó herido, cayó noqueado o muerto en el acto. La victoria no fue por fuerza, sino por precisión estratégica. El ejército de Israel, testigo de la caída, permanece congelado, incapaz de creer lo que sus ojos acaban de presenciar. Para que el milagro fuera incuestionable, se necesitaba una prueba dramática. David usa el propio poder del filisteo para sellar su derrota. El trofeo, la cabeza del gigante, era una declaración rotunda de que el poder de Yahvé había prevalecido sobre el hierro filisteo. El combate singular había terminado en un desastre estratégico para Filistea. La victoria de David no fue solo un duelo. Fue la chispa que encendió una masacre. Los filisteos habían perdido su moral, y Saúl había ganado una victoria total, sin mover a su ejército principal. David, sin saberlo, había ascendido de pastor anónimo a héroe nacional en una mañana de verano. El rey Saúl hace una pregunta sorprendente al comandante Abner. «¿Hijo de quién es este joven, Abner?» El rey, debido a la tensión y quizás al estado mental inestable que sufría, no reconoce al joven que, según algunas versiones históricas integradas en la narrativa bíblica, ya había estado en su corte tocando el arpa para calmar sus ataques de melancolía. Saúl, un hombre con problemas de memoria y celos, no ve al músico, sino a un peligroso desconocido. En la corte de Saúl, David encuentra a su primer y más leal aliado, Jonatán. El príncipe no ve a un rival, sino a su propia alma gemela, un hombre valiente y de fe. En un contexto histórico de alianzas basadas en el poder, este pacto de amistad, un juramento de hermandad, de sangre, se convertirá en un elemento clave. Jonatán, el heredero natural, está cediendo simbólicamente su derecho al trono al pastor. A partir de ese día, alrededor del año 1000 a.C., el nombre de David se canta en todas las calles, pero un coro en particular siembra la semilla de la discordia en la mente del rey. Las mujeres cantan: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Este canto, simple y popular, era una sentencia de muerte para la relación entre el rey y el héroe. El gran logro de David se convierte en su primera crisis. Saúl ya no le mira con agrado, sino con el ojo del mal, Ra-Ein, como dicen los textos. La soberbia real, combinada con una depresión maníaca que lo acosaba, transforma al rey en un perseguidor. Desde ese día, Saúl, el ungido de Dios, busca la manera de deshacerse de David. Saúl, en sus ataques de ira y melancolía, sigue requiriendo la música de David para calmar su espíritu atormentado. Pero ahora la música, en lugar de curar, parece avivar la llama de sus celos. David se ha convertido en el objeto de la obsesión de Saúl, un hombre que necesita y teme al mismo tiempo. La corte no es un lugar seguro. Saúl ha pasado del celo a la violencia abierta. David se salva por reflejos y velocidad, la misma agilidad que le salvó de Goliat. Pero ahora, la amenaza no viene del enemigo, sino del rey que juró protegerlo. La oferta de matrimonio, el premio por vencer a Goliat, se convierte en una trampa. Saúl promete: «Sé tú mi hombre valiente, y haz las guerras del Señor». La intención oculta es clara: enviar a David a una guerra suicida contra los filisteos para que muera honorablemente sin que Saúl tenga que manchar sus propias manos. Saúl aumenta la apuesta, exigiendo una prueba de virilidad y valor imposible. La exigencia es un encargo de asesinato. La dote era tan solo una excusa para que David pereciera en territorio enemigo. David, con una valentía que asusta, no solo acepta, sino que supera la misión, regresando con el doble. 200 prepucios, lo que humilla aún más al rey. David ahora es yerno del rey, un general exitoso, amado por el pueblo, casado con la realeza. Todo lo que debería ser un triunfo se convierte en la cadena que lo ata a su verdugo.
David ha vencido al gigante Goliat en el valle, pero ahora debe enfrentar a un gigante mucho más peligroso: la paranoia y el poder ilimitado del rey Saúl dentro de las murallas de su propia corte. El rey ha fallado, el yerno ha triunfado, el precio por la gloria es el exilio. La lanza de Saúl se ha clavado en la pared una vez más, pero esta vez no fallará. David ha ganado la batalla, pero está a punto de perder su vida. La corte del rey Saúl se había convertido en una jaula. El héroe de Israel, el que había salvado a la nación, ahora era un fugitivo marcado para morir. El brillo de la victoria en el valle de Ela se apagó rápidamente, sustituido por la oscuridad de la paranoia real. El joven David, a sus 20 años, estaba a punto de aprender que la vida de un rey no se forja en el palacio, sino en el desierto, entre cuevas y bandidos. El amor se enfrentaba al deber, y Mical eligió a su esposo. Ella engaña a los sicarios del rey, traicionando a su propia casa para salvar la vida del hombre que ama. Si no huyes esta noche, mañana serás muerto, le advierte. Es la primera traición importante en la vida de David, una que le salva la vida, pero que lo condena al exilio. El hijo de Isaí es ahora un proscrito, y su única posesión son sus pies. La desesperación empuja a David a la blasfemia y a la mentira. Para sobrevivir, viola las leyes más sagradas, come el pan sagrado y toma la única arma disponible en el templo, la espada de Goliat. Sí, la misma espada que decapitó al gigante, guardada como un trofeo. Ahora, el símbolo de su mayor triunfo se convierte en su único instrumento de supervivencia, un poderoso objeto que lo liga inevitablemente a su pasado. En un contexto de paranoia, la confianza es una condena. La mentira de David ante el sacerdote fue presenciada por el espía más eficaz de Saúl. Doeg el edomita, un extranjero al servicio del rey, se convertirá en el instrumento de una de las peores atrocidades en la historia temprana de Israel. La noticia del auxilio a David volará más rápido que el viento de vuelta a la corte. El héroe es desenmascarado en la tierra de su víctima. David se da cuenta del peligro mortal. Un plan de huida audaz es necesario. David, el valiente vencedor del gigante, se humilla hasta el extremo. Simula la locura, babeando sobre su barba y arañando las puertas. El pastor que no temió al gigante, sí teme a los hombres. Esta humillación es el punto más bajo en la vida de David. Un recordatorio brutal de su vulnerabilidad. Huye de Gat y se refugia en un lugar desolado, la cueva de Adulam, un agujero en la tierra que se convierte en su primer cuartel general. El liderazgo de David no se basa en el linaje o la riqueza, sino en la necesidad. Se convierte en el jefe de una banda de desesperados, una fuerza guerrillera. En este contexto de anarquía, David se transforma en un capitán, un zar, jefe, un líder militar con la responsabilidad de alimentar, proteger y disciplinar a un ejército de proscritos. La paranoia de Saúl se convierte en tiranía. Cuando sus propios hombres se niegan a alzar la mano contra los sacerdotes del Señor, Saúl ordena a Doeg, el edomita, que lo haga. Doeg masacra brutalmente a 85 sacerdotes, a sus familias y a toda la población de Nob. Es la mayor mancha en el reinado de Saúl, un genocidio religioso motivado por el odio hacia David. La culpa es un peso ineludible. David le dice a Abiatar: «Yo he causado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, pues quien buscare mi vida, buscará también la tuya. Conmigo estarás a salvo». David asume la responsabilidad y jura proteger al último de la línea sacerdotal, que se convierte en su aliado religioso. Saúl, el rey ungido, se ha degradado a perseguidor. No hay más batallas contra los filisteos. Su única obsesión es destruir a David. La persecución no es política, sino personal. David es más ágil y conocedor del desierto, pero la desventaja numérica es aplastante. Es una guerra de ratones contra leones. El destino pone al rey en manos del fugitivo.
Los hombres de David le susurran: «Mira, este es el día que Yahvé te ha dicho. He aquí que yo entrego a tu enemigo en tu mano». Era la oportunidad perfecta para acabar con la persecución y reclamar el trono. Pero David, el hombre de fe, tenía una ley superior. David se niega a matar a su enemigo. Su código de honor es inquebrantable. Un hombre no puede levantar su mano contra el ungido de Yahvé, el Mesías, Cristo. Este acto no es solo bondad, es una poderosa declaración política. David demuestra que no codicia el trono y que no derramará sangre para tomarlo. El gesto desarma a Saúl. El rey, por un breve momento, parece recuperar la cordura. Llora, reconociendo la justicia y la nobleza de David. Más justo eres tú que yo, que me has pagado bien, habiéndote yo pagado mal. Sé que ciertamente tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano. El rey reconoce proféticamente a David como su sucesor. La suerte de Saúl estaba echada. Los filisteos, aprovechando la obsesión de Saúl por David, atacan con todas sus fuerzas. Es la batalla final. Los 3 hijos de Saúl, incluyendo al leal Jonatán, son asesinados. La dinastía de Saúl llega a un final sangriento, un final amargo para un reinado trágico. El hombre que comenzó su gobierno como un valiente guerrero y fue ungido por un profeta, termina su vida con un acto de autodestrucción. Su cuerpo es desnudado, y junto con los cuerpos de sus hijos, es colgado en la muralla de la ciudad de Bet-Seán por los filisteos como trofeo. David ordena ejecutar a la Amalecita por extender su mano contra el ungido de Yahvé. Su reacción no es política, sino pura y emocional. Llora por su perseguidor, Saúl, pero sobre todo por su amado amigo, Jonatán. El exilio ha terminado, pero a un costo terrible. David se sienta a componer su lamento más famoso, el Canto del Arco. El desierto ha despojado a David de su juventud y su inocencia, y lo ha forjado en el líder que Israel necesita. Pero el camino a la corona no es una ascensión, sino una herencia manchada de sangre. ¿Aceptará el pueblo al pastor exiliado como su nuevo monarca? El exilio había terminado, pero la lucha por el trono apenas comenzaba. David regresó del desierto no como un suplicante, sino como un líder probado. Sin embargo, la muerte de Saúl había sumido a Israel en el caos, dividida entre la lealtad a la antigua dinastía y la promesa del nuevo héroe. Este es el tiempo de la unificación, la época en que el rey David transformó una coalición de tribus en una nación y fundó el corazón espiritual del mundo. La ascensión de David fue gradual. A sus 30 años, David fue ungido por segunda vez, pero solo como rey de Judá. El sur, su tribu natal, lo reconoció. Era el año aproximado de 1004 años antes de Cristo, y el reino de Israel estaba partido en 2. La división condujo a una guerra civil prolongada y amarga. Abner era un estratega militar consumado y un leal a la dinastía de Saúl. Durante 7 años y 6 meses, el reino se desangró en luchas fratricidas. La corona de David no se ganó con fe, sino con paciencia, maniobra y sacrificio en el campo de batalla. La guerra civil se cobra un precio personal. El comandante de David, Joab, un hombre leal pero violento y vengativo, jura un odio eterno contra Abner por la muerte de su hermano, Asael. Esta vendetta personal se convertiría en un factor destructivo en el futuro reino de David. David acepta a Mical como un movimiento político necesario para legitimar su reclamo sobre el trono de Saúl. Con Mical a su lado, David se convierte legalmente en el yerno del antiguo rey. Abner luego convence a las tribus del norte de aceptar a David. La unificación estaba casi completa, pero el resentimiento de Joab no había sido aplacado. El asesinato a sangre fría de Abner, el arquitecto de la paz, amenaza con desbaratar toda la unificación. David se desvincula públicamente de la acción, maldiciendo a Joab y a su casa, y llorando a Abner, obligando a toda la nación a guardar luto. Con el asesinato de Abner, la resistencia del norte se desploma. Al igual que con el Amalecita, David ejecuta a los asesinos. Con estos actos,
David establece un principio fundamental de su reinado. Nadie puede tomar el trono derramando sangre de un ungido. David, al no participar en el regicidio, garantiza la lealtad de todas las tribus. Finalmente, los ancianos de todas las tribus de Israel acuden a Hebrón. La unificación estaba lograda. David ya no era el pastor, ni el fugitivo, sino el monarca de una nación. Pero un rey necesitaba una capital que no perteneciera a ninguna tribu en particular, un lugar estratégico y neutral, un corazón para el reino. El ejército jebuseo se mofa de David. No entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. El desafío de los jebuseos era una promesa. La fortaleza de Sión era casi inexpugnable. Pero David, siempre el estratega, no atacaría las puertas. La estrategia de David fue genial. Un asalto sorpresa a través del sistema de suministro de agua. Joab logra penetrar y abrir las puertas. Los jebuseos son derrotados. David ha conquistado la ciudad de Sión, a la que renombra como ciudad de David. Jerusalén no tenía historia tribal. Era una pizarra limpia, y David la hizo suya. Se convierte en la capital por derecho de conquista, un acto que unifica la política y la religión, y que asegurará la longevidad de su dinastía. David comienza a consolidar el poder. El poder de David aún no es aceptado por su viejo enemigo. Los filisteos deben ser subyugados para garantizar la paz. David consulta a Yahvé y recibe una instrucción de ataque poco ortodoxa. Rodear al enemigo y solo atacar cuando escuche el sonido de marcha en las copas de los árboles, moreras. Este es el gran logro espiritual de David. Al traer el arca de la alianza a Jerusalén, David no solo la convierte en la capital política, sino en el corazón religioso de Israel. David danza con una pasión desenfrenada, un acto de humildad y fe que cimenta su estatus como el rey sacerdote. Mical, la hija de Saúl, representa la vieja realeza, orgullosa, distante y preocupada por la imagen. David, la nueva realeza, es humilde y apasionado ante Dios. Mical lo critica. ¿Qué honra le ha quedado hoy al rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre un cualquiera? La respuesta de David es cortante. Delante de Yahvé he danzado. Es el final de su relación. La línea de Saúl se extingue, sellada por la esterilidad de Mical. David, en su momento de máximo poder y piedad, quiere honrar a Dios con una casa digna, pero Dios le responde a través del profeta Natán con una profecía de gran alcance. David no construirá el templo, porque ha derramado mucha sangre, pero Dios construirá una casa para David. Esto es el pacto davídico, la promesa de que la dinastía de David y su reino nunca terminarán, una profecía que se extiende mucho más allá de la historia de Israel. David ha alcanzado la cúspide de su poder. Las guerras han terminado. El reino está seguro. Es en este momento de ocio y triunfo que David comete el error más fatal de su vida. El mismo hombre que se negó a matar al ungido de Dios, el que honró a su amigo, sucumbe a una tentación simple pero catastrófica, una debilidad de la carne. Y en esa mirada, la grandeza de David comienza a desmoronarse. El rey, que fue un pastor, un guerrero y un poeta, que unificó a su nación y fundó la ciudad eterna, está a punto de convertirse en un adúltero y un asesino. La sangre de Goliat ha sido vengada, pero la sangre de un hombre leal está a punto de ser derramada. David, el hombre que venció al gigante con fe y que unificó a una nación con nobleza, se creyó por un momento por encima de las leyes que él mismo había honrado. El poder absoluto, el ocio de la paz y la soledad en el tejado de su palacio lo llevaron a un pecado que no podía esconderse, desatando una espiral de tragedia que destrozaría su casa y ensombrecería su glorioso reinado. La historia del rey es, finalmente, la historia de sus fallos. La ley de Israel condenaba el adulterio con la muerte. Para David, un monarca absoluto, su pecado se convirtió en un problema de seguridad. El esposo de Betsabé, Urías,
Era un hombre con un honor inquebrantable, una lealtad absoluta. David, desesperado por encubrir el embarazo, convoca a Urías del frente de guerra. Urías, el extranjero, eteo, convertido al servicio de Israel, muestra un código de honor que avergüenza a su rey. El arca, e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. El plan de David ha fallado. Su siguiente paso será criminal. El contenido de la carta era simple y brutal. Poned a Urías delante de lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. El hombre más leal de David, el que llevaba el mensaje, sellaba su propia muerte. Saúl usó a los filisteos para matar a David, pero David usó a su propio pueblo y su propio general para matar a su amigo. El pecado de David estaba limpio ante los ojos de los hombres. Tenía una nueva esposa y la línea de sangre continuaba. Políticamente, el asunto estaba cerrado, pero en el contexto espiritual y moral, la transgresión de David no había hecho más que empezar. Había olvidado un elemento, el ojo de Dios. La parábola era sobre un hombre rico que roba la única llamada ovejita de un hombre pobre para alimentar a un viajero. David, indignado por la injusticia, exclama: «Vive Yahvé, que el hombre que hizo esto es digno de muerte». Natán, con el dedo índice apuntando al rey, pronuncia la sentencia de la verdad: «Tú eres aquel hombre». El silencio en la sala es ensordecedor. Natán, con voz firme, anuncia las consecuencias divinas. David es perdonado de la muerte por su rápido arrepentimiento, pero el castigo será devastador. La profecía: la espada nunca se apartará de la casa de David, y la calamidad se levantará contra él de su propia familia. David se postra y confiesa: «Pequé contra Yahvé». El perdón llega, pero las consecuencias no se detienen. El hijo nacido del adulterio morirá. La ley de causa y efecto será implacable. David es un hombre perdonado, pero un padre castigado. El luto de David era extraño. Mientras el niño estaba vivo, rogó. Al morir, aceptó la voluntad divina. Su fe, aunque rota, era profunda. Al perder a su hijo, David paga el precio más alto por su pecado. Este periodo resulta en el famoso Salmo 51, el himno del arrepentimiento. De la tragedia y el arrepentimiento nace la esperanza. Salomón es una señal de que el pacto de Dios con David, el pacto davídico, se mantendrá, aunque no sin dolor. Betsabé, la mujer del escándalo, se convierte en la madre del futuro rey. La profecía de Natán se cumple. La espada entra en la casa de David con el terrible crimen de incesto. Amnón, el primogénito de David, viola a su media hermana, Tamar. David, inmerso en su propia culpa, es incapaz de aplicar justicia. La debilidad moral de David se extiende a su liderazgo familiar. Su incapacidad para castigar a Amnón por el incesto alimenta el resentimiento de Absalón, el hermano de Tamar. El caos familiar es la manifestación terrenal del castigo divino. La crisis de la mediana edad de David culmina en una guerra civil. David, para evitar el derramamiento de sangre en la ciudad santa, huye de Jerusalén. El gran unificador es ahora un fugitivo, perseguido por su propio hijo. El castigo se cumple. La calamidad se levantó de su propia casa, a la luz del sol. David, el guerrero, ahora solo desea la piedad. Absalón, montado en su mula, es sorprendido. Su famoso cabello largo y hermoso se enreda en las ramas de un roble. Queda suspendido entre el cielo y la tierra. David no celebra la victoria. Al escuchar la noticia, el rey se retira a una habitación sobre la puerta y llora con una pena desgarradora. «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío?» La victoria militar es una derrota personal.
Su dolor es tan grande que Joab debe reprenderlo por desmoralizar al ejército. La vejez de David es el preludio del caos. La promesa a Betsabé de que su hijo Salomón reinaría está en peligro. Es Betsabé y el profeta Natán quienes intervienen, recordando a David su juramento. David, débil pero lúcido, ordena la coronación inmediata de Salomón. En un dramático acto de transición, Salomón es ungido rey por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán en la fuente de Gión. La aclamación del pueblo ahoga la rebelión de Adonías. David se asegura de que su sucesor sea el hijo del arrepentimiento, el hijo de la promesa. En sus últimas palabras, David da instrucciones finales a Salomón: ser fuerte, guardar los mandamientos de Dios y, con un toque inquietante de realismo político, asegurarse de que Joab pague por sus pecados de sangre. David, el pastor, el guerrero, el poeta, el adúltero y el rey, muere a la edad de 70 años, dejando un legado dual: el modelo de un rey que se arrepiente y el padre de una dinastía eterna. El gran logro de David no fue solo unificar el reino, sino fundar la casa de David, el linaje del cual, según la tradición, nacería el Mesías. El rey David se convierte en el estándar de la realeza en todo el canon. Su historia es una verdad incómoda. La grandeza se logra no por la impecabilidad, sino por la capacidad de caer y levantarse de nuevo, con el corazón contrito. La espada se detuvo en la muerte del rey, pero la ciudad que él fundó, el trono que él estableció y los salmos que él compuso siguen hablando. David demostró que incluso un gigante, si es enfrentado con fe, caerá, y que incluso el más ungido de los hombres, si es enfrentado con el poder, pecará. Pero el arrepentimiento, como la piedra en la honda, puede ser el arma más poderosa de todas.